cadena respiratoria. El ADN nuclear con sus, bueno, aquí ya hay que cambiarle de 18 a 20.000 genes, ¿verdad? Y que comprende este ADN extragénico, secuencias y genes relacionados con genes, el 3% de ADN codificante contra el 97% no codificante, pero ya hemos visto la importancia de estas secuencias repetitivas, ¿no? Protección de la información, regulación de la expresión y de estructural. A ver, manitas, quiero saber por qué el ADN mitocondrial tiene estos dos genes para RNA ribosomal. El ADN nuclear, acuérdense que cómo sucede la transcripción y la traducción. Aquí sucede la copia del ARN mensajero primario inmaduro, sale, ¿verdad? Para traducirse al ribosoma, ¿no? Ahí se me fue ahorita, ¿cómo se llama? Está la unidad menor, la unidad mayor. Bueno, ok. Y entonces aquí es la fábrica de las proteínas, ok. Pero ¿y entonces por qué el mitocondrial tendrá dos genes para el ribosomal? Se supone que no sale, ¿no? O sea, sus ribosomas están igual dentro de la mitocondria. Muy bien. Aquí, ¿quién está dirigiendo la mesa? ¿Moni? ¿Sí está Moni o no llegó Moni? Soy yo, doctora Ángel. Ay, perdón. Sí, es las 11, apenas las 11. Yo ya estoy diciendo de las 12. Ok, Ángel. Entonces, sí estás dirigiendo ahí, ¿verdad? Sí, doctora, nadie ha levantado la mano ahorita. Ajá. Bueno, una W estaba. ¿Williams era? ¿O quién? Gwendolyn. Ah, Gwendolyn, perdón. Gwendolyn, a ver, ¿qué decías? Ajá, que la información no sale como de la mitocondria como lo hace el ADN del nuclear. O sea, los ribosomas están dentro de la misma mitocondria, entonces pues no es necesario que salga del núcleo de la mitocondria. Muy bien, Gwendolyn, muy bien. Entonces, acuérdense que pues era un organelo independiente de la mitocondria y por lo tanto, dentro de la mitocondria, esta es nuestra mitocondria, dentro de la mitocondria hay ribosomas y por eso necesita estos genes de ARN ribosomal, porque dentro de la mitocondria se traduce, se transcribe, se traduce, se replica el ADN. Todo se realiza aquí adentro. No se necesita salir la copia para que en el citoplasma lleguen a los ribosomas y de ahí se traduzca. No. Entonces, todo se realiza aquí adentro. Ahora, otra manita. A ver, ustedes dicen que bueno, no, lo que hemos visto, a ver, permítanme, lo que hemos visto es que cómo se replica o se duplica nuestro ADN nuclear. Entonces, aquí tenemos, se desdobla, ¿verdad? Y se genera la otra hebra, ¿no? Cuando veamos después replicación, va en esta dirección, si es que es acá 5', ¿verdad? Y acá 3. Y cuando es al revés, 5' de acá y 3' de acá, entonces se hace la otra copia en esta dirección. Ok. Entonces, así es como se duplica la molécula de ADN, porque cuando sale de G2 y ya va a las divisiones celulares, pues ya debe de llevar doble carga de ADN, ¿no? Para que una molécula se vaya a una célula y la otra a la otra. Ok. Entonces, ¿cómo se duplica el ADN mitocondrial aquí en el ribosoma?
O sea, cómo se dividen o se duplican, me gusta más la palabra duplicar, los organelos en una división. Ahorita, pues como estamos en genética, pues nos enfocamos al ADN, pero acuérdense que en una célula todos los organelos también se deben de duplicar, porque si no, a la tercera generación y a lo mejor ya no tenemos organelos en las células. ¿Cómo se duplican los organelos para dividirse? Para la división celular. A ver, manitas. No hay manitas ahí. ¿No hay? Si alguien quiere participar. Otra, ¿no? Katy, esa ya no. A ver, porque pues, esa es pregunta de biología celular. Sí, o sea, profa, ¿cómo se reproducen los organelos? Bueno, ¿cómo es la replicación del organelo o la replicación del ADN? Porque la replicación del ADN es por el ADN polimerasa, bueno, hace una copia, pero de los organelos, pues entonces es... Sí, son dos preguntas. Son dos preguntas. ¿Quién quiere contestar? A ver, ¿quién habló? Mariana. A ver, Mariana, para que valga tu participación. Acuérdate, tenemos aquí nuestra célula, nuestros múltiples organelos, como quieras dibujarlos, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, bueno, ribosomas, todas, ¿no? Pero todos estos organelos se tienen que duplicar porque después para que se hagan las dos células, pues tiene que haber, les digo, porque si no, entonces a la quinta y ya no tenemos, ¿verdad? Ya no tenemos organelos. Todos estos organelos, ¿cómo se duplican? Pues se hace por la mitosis cuando va en la fase S, empieza la duplicación de los organelos. Ajá. Y pues ya empieza a irse hacia los dos lados los filamentos, y entonces se empieza a ver la replicación de los órganos y ya después empieza la división de la membrana. Muy bien, o sea, viene siendo en palabras generales por bipartición. Sí. Entonces, dentro de las mitocondrias, ¿verdad? Pues va el ADN mitocondrial y por lo tanto también, o sea, lleva este proceso como el nuclear, pero en las mitocondrias no nada más hay una sola molécula de ADN. Más o menos van de 5 a 10, de 3 a 5 moléculas de ADN. Entonces también esas se duplican para tener un número constante de mitocondrias. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vamos a entrar al famoso dogma central de la biología molecular. Se le llamó así dogma central en su momento porque era algo que se daba por visto, se daba, aunque no se había comprobado, pero se daba por cierto, y no había manera de comprobarse. En la actualidad, pues se le sigue diciendo dogma central por cariño, ¿no? Aunque ya se ha comprobado. Entonces, ¿por qué es la importancia de repasar eso del dogma central? Producto final son proteínas. Estas proteínas tienen que ver con las enfermedades de tipo genético. De tipo genético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, fíjense, puede estar sintetizada la proteína completa, pero no funcionar.
o bien puede estar sintetizada la parte de la proteína en menor cantidad, pero funcional. Entonces, todo esto tenemos que ver en el curso y entonces, bueno, ¿y cómo se repasar cómo se, las proteínas, cómo se sintetizan? Ustedes en biología celular yo creo que ya lo vieron, pero hay cositas que no se acuerdan. Entonces, para repasar esto, este es lo que se le llama el dogma central, el hecho de que a partir de un ADN se forme una copia, o sea, un pedazo, no todo el ADN, claro. Acuérdense que la especificidad celular está dada por la síntesis proteica, ¿no? Entonces, si aquí están nuestros 2 metros de ADN, entonces vamos a hacer una copia de este pedacito, ¿verdad? Este va a ser nuestro marco de lectura y esto es lo que vamos a sintetizar. Entonces tenemos nuestro ADN que el conjunto de los genes decíamos que se llama genoma, que de ahí se hace una copia, como decíamos aquí, un pedacito, y se llama el conjunto de todos estos pedacitos, o sea, de todas las recetas, se le llama transcriptoma. Y el conjunto de todas las proteínas que estamos sintetizando en el organismo se llama proteoma. Proteoma, ok. Incluso ahora hay análisis que analizan los exones, las partes codificantes del genoma, que el análisis se llama exoma. Que después vamos a hablar de estos exomas. Ok. Y ahorita lo que me estaba yo acordando, que no me acordaron, que les dejé las familias AL1 y CINES. ¿Sí les dejé esta tarea? Sí, doctora. Bueno, termino esta introducción del dogma central y regresamos a la tarea. Ok, entonces aquí tenemos la síntesis proteica y por otro lado es la replicación. Ok, entonces aquí siguiendo nuestro ciclo celular, les voy a decir cómo lo abordo. En G1 tenemos la síntesis proteica, en S replicación del ADN, en G2 pues es el reposo y las fosforilaciones oxidativas, el recargue de energía, porque ya se va a dividir. Entonces entramos mitosis o meiosis. Ok, y después, y decíamos que de aquí, de G1, se comienza hasta aquí en la interfase porque no hay cambios morfológicos. Cuando vemos una célula al microscopio, pues no sabemos si está en S, G2, G1, ¿no? Pero ya cuando entran a mitosis, pues de ser lineal, el ADN se forman pedazos que se llaman cromosomas. Ok. Y después, ¿qué sigue? Pues el control de este ciclo celular, porque también tiene que ver con las alteraciones. Entonces, este control, que después piénsenlo, a ver quién quiere dar este control del ciclo celular, de puntos de chequeo, y así es como vamos a abordar este tema. Ok, tan, de por ahí, ahorita lo continuamos. Antes, para que no pase inadvertido la tarea, a ver qué me pueden decir de los cines y de los lines. Inicia Wendy Sánchez. Hola, doctora. Para empezar, tenemos que va a ser ADN no codificante altamente repetido, que se va a dividir en 2 familias, como ya lo habíamos visto ayer, el repetido en tándem y el repetido en dispersos. Aquí, bueno, quería yo hacer énfasis en que como nos dejó también marcadores genéticos, en el repetido en tándem se divide en familias. Va a ser el ADN satélite, que ya lo habíamos visto, el mini satélite y el microsatélite. Y por ejemplo, el que me llamó la atención fue el microsatélite, porque va a ser, va a estar
por todo el genoma y en regiones subteloméricas. Y aquí, bueno, este sirve para la identificación, por ejemplo, de huellas de ADN y para estudios de evolución. Entonces, a pesar de que es no codificante, es importante. A ver, pero, ¿y cuál es tu aportación? Eso es lo que habíamos comentado ayer, pero ¿cuál es tu aportación? Bueno, de que, bueno, para hacer las huellas de ADN sirve en la investigación porque es un marcador genético. Entonces se somete a prueba y pueden detectar aquí las huellas dactilares porque es un marcador genético. Pero, ¿qué es un marcador y cómo sería un marcador? Bueno, es que, bueno, decía que el microsatélite pues pertenece a los repetidos en tándem. Entonces es el marcador que te da para la codificación de esta huella dactilar. Pero un poquito más que pudieras dar, porque, ok, dices, encuentro esto Ujú, en ciertas comunidades o en ciertas familias, ujú. pero, Ajá. ajá, sí, a ver, di. No, sí, perdón, la escucho. Sí, pero si tenemos este tándem repetido, vaya, ¿cómo es que tú la catalogas como marcador genético? ¿O cómo se cataloga? Bueno, pienso que como está compuesto de puros intrones, eso es la parte que serviría para hacer esa detección de huellas. A ver, porque todos son secuencias repetitivas, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo dirías? Pues este es un cine, un line, o cómo lo podrías identificar? Bueno, es que este pertenece a los repetidos en tándem. Entonces, estos nada más van a ser bloques de ADN no codificantes, mientras que los lines, esos son dispersos, o sea, que están como por todo el genoma, mientras que el tándem es en bloques. Ujú. A ver, si algún otro compañero o compañera pudiera aclarar esto o contribuir. Alondra, Richel. Perdón, jeje. Bueno, justo como mencionó la compañera, diferencias entre el ADN no codificante altamente repetido, que está dividido en tándem y disperso. Al que ella se refería era al tándem. Y los lines y los cines pues pertenecen al disperso. Como tal, la razón por la que puede usar como marcadores, por decirlo así, es más en función a los satélites, porque al momento en que se fraccionan por sedimentación, bueno, con respecto a un gradiente de densidad, es cuando se van a formar estas bandas de satélite. Es como una lucecita que ilumina y que dice aquí estoy y aquí he estado. Es por eso que se puede usar como un marcador. Sin embargo, si hablamos sobre los lines y los cines, pues es otra clasificación, por decirlo así, que se pertenecería a los dispersos. En este caso, este ADN sí es repetitivo, sin embargo, pues va a tener otro tipo de función. No es como tal una parte específica en donde van a encontrarse siempre, sino que son secuencias que sí van a repetirse mucho, pero no necesariamente en un mismo lugar. Bien, a ver, ¿quién más? Yo, doctora. Sí, está bien. José Carlos, perdón. Pues yo encontré, o sea, que los lines, una de las principales diferencias que tendría con los cines, sería que los lines sí tienen una región central que va a codificar a dos tipos de proteína, mientras que los cines, pues no van a codificar ninguna proteína. Eso creo que fue, o sea, como que lo más evidente para diferenciar los que encontré. Y diferente a lo que han aportado, pues nada más el porcentaje que hay entre el genoma, o sea, de cines en el genoma humano, que es del 13%, y el de los lines va a ser
Ay, ya no recuerdo, el 21%, perdón. Ok, a ver, ¿quién más? Atselvi Cosme. Sí, yo voy a hablar más sobre los marcadores. A lo largo del ADN hay secuencias no codificantes en una zona definida, utilizados como puntos o marcadores de anclaje. Estos marcadores son una entidad genética polimórfica de manera que se transmite de manera mendeliana. Y los polimórficos genéticos son diferentes de los alelos de un gen en una población. Dando esto resultado es una alteración de secciones del ADN entre individuos de una población. Esto nos puede dar el perfil genético, como ya habían hablado mis compañeras, mostrando el genotipo del individuo. Y bueno, encontré dos específicos que son el RFLP, que son polimorfios en la longitud de fragmentos de restricción. Estos son la presencia o ausencia de una diana en una región concreta, y los microsatélites que ya había mencionado como tal es el número de veces que una secuencia se repite en tándem en el genoma. Y bueno, en cuanto a los polimórficos, encontré que eran los primeros que encontraron son los morfológicos, que son expresión fenotípica, los isoenzimáticos, que son expresión codominante, y los moleculares, que es el locus, expresión genética. Bien, a ver, ¿quién más? Diego Ortiz. Sí, buenos días, doctora. Respecto a lo que nos había dejado ayer sobre cines y líneas, bueno, para complementar las ideas que ya habían dado mis compañeros, pues bueno, tenemos que estas son secuencias repetitivas derivadas del proceso de transposición. Quiere decir que estas, digamos, repeticiones se van a estar moviendo a lo largo de todo el genoma. Ahora, tanto cines como line, y también mencionaba el libro algunos elementos tipo retrovirus, dice que pertenecen a la familia de los retrotransposones, los cuales, bueno, dicen que para cambiar de posición necesitan un intermediario que es el ARN, el cual se transcribe para dar lugar a un transcrito que se copia después posteriormente a ADN por medio de la transcriptasa reversa, que es una enzima que se codifica para este proceso, y luego digamos que ya esta copia o esta nueva copia de ADN se inserta pues en una nueva región del genoma. Y bueno, ya lo habían mencionado, las familias más destacadas o importantes son los LINE1 y también los ALU, que son los retrotransposones más cortos. Y bueno, también se mencionaba que es importante conocer estos, ya que al insertarse pueden interrumpir genes o provocar reordenaciones cromosómicas, al igual que, bueno, todo esto lleva a duplicaciones, a deleciones o a inversiones que conducen a mutaciones patogénicas. Y algo que también me llamó mucho la atención que mencionaba el libro era que proveen una ventaja selectiva en la evolución. No tengo idea de qué ventaja provee, pero pues eso es lo que puedo contar. Bien, ¿otra persona? ¿Ya no? No, doctora, ya no hay manitas levantadas. Ok. Bueno, entonces sigamos con esto, ¿no? Entonces, esto es decíamos, el dogma central. Por un lado se sintetizan proteínas y por el otro lado la replicación o la síntesis del ADN. Si decíamos, si estamos aquí en el control celular, digo, en el ciclo celular, pues estamos G1, síntesis proteica y la replicación del ADN. Entonces vamos a empezar con la síntesis proteica. Entonces, cualquier duda que tengan en este momento la van diciendo, porque después pues, les voy a pedir un trabajito sobre transcripción y traducción. Y bueno, aquí ya nomás 4 minutitos, decíamos que íbamos a
a respetar los 50 minutos. Entonces, aquí de manera general, pues tenemos nuestro ADN, se hace una copia, aquí decíamos un pedazo de la molécula de ADN, se hace la copia, sale el RNA mensajero del núcleo, llega a los ribosomas y sale la cadena polipeptídica, ¿no? La serie de aminoácidos que finalmente se van a unir para hacer la proteína y pasa a un proceso de posttraducción que primero es estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y aquí hay otro proceso para la expresión o no, que es la ubiquitinación, que después vamos a ver. Bueno, entonces comenzamos con los RNAs que vamos a ocupar. Hay más RNA, más tipos de RNA, pero ahorita los básicos vamos a ver. Entonces, el ARN mensajero que se forma de la copia del ADN, por eso les puse una cartita. El ARN de transferencia, que es el que se acopla cuando sale del núcleo, ¿verdad? Por los poros nucleares. Y aquí en el citoplasma hay ARN de transferencia que se van acoplando al ARN mensajero. Este es el ARN mensajero que ya salió maduro, que ya salió del núcleo, y aquí se acopla el de transferencia. Y claro, debe de ser todo específico por principio de complementariedad. Por eso antes vimos lo de Watson y Crick. Y finalmente, este de transferencia, que es el camioncito, lo lleva al ARN mensajero al ribosoma, unidad mayor, unidad menor. Entran los dos, pero el que se traduce nada más es el RNA mensajero y se desecha el RNA de transferencia. Ya después, por un lado de salida, salen los aminoácidos, ¿verdad? Que forman la proteína. Bueno, entonces, y hasta aquí dejamos en esta. Entonces, para saber de dónde a dónde se quiere la traducción, pues se necesitan señalizaciones. Una señal de esas es el AUG, es un codón de inicio. Este AUG siempre va a codificar, para la metionina, o sea que todas las transcripciones pues comienzan con metionina. Y un stop. El stop lo voy puede ser un UAA, un UAG o un UGA, ¿verdad? Cualquiera de los tres. Y estos se les llaman sin sentido. ¿Por qué? Porque no traducen para nada. Si tradujeran para algún aminoácido, entonces no habría señal de término. Por lo tanto, por eso se llaman sin sentido, porque no traducen para nada. Entonces, acá tenemos nuestro ARN, ¿verdad? Con un iniciador, que es un UAG, y con un término, con un UGA, ¿no? Y a eso se le llama marco de lectura. Bueno, entonces nos vemos mañana. Leen, por favor, transcripción y traducción para que haya participaciones. Ok, doctora. Claro, doctora, gracias. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Doctora. Hasta mañana.